Bien, entonces otra vez. Entonces vimos el balance de masa y el balance con reacción química. Entonces hay otro balance que es el balance de energía, de que habla de la transferencia de calor. Recuerdan, yo ya les había dicho a ustedes en algún momento que la energía no se crea ni se destruye, así como la masa, sino que solamente se transforma. El frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Es decir, siempre se habla en términos de calor, cuando un cuerpo tiene más calor o menos calor que otro. Eso es lo que cuando hablamos del frío, básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, el equilibrio térmico, ¿qué es? Yo tengo un cuerpo a 80 grados y otro cuerpo a 20 grados centígrados. ¿Qué va a ocurrir con los cuerpos? Que va a haber una transferencia de calor del cuerpo más caliente, que está a 80 grados centígrados, o sea, que tiene mayor calor, al cuerpo que tiene menor calor. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar eso? Hasta un punto en el cual se nivelen las temperaturas y queden iguales. Es decir, que los dos cuerpos tengan la misma cantidad de calor. Entonces, eso lo vemos que transfiere del más caliente al menos caliente, hasta llegar a una nivelación de temperatura que para este caso es de 50 grados centígrados. Ambas cosas logran la misma temperatura. Y eso lo ve uno cuando prepara cualquier cosa de alimento, por ejemplo, un tetero, que es la agua de panela con leche, ¿no? Que nosotros calentamos la agua de panela caliente y le agregamos la leche generalmente fría. Entonces nos queda una agua de panela, perdón, un tetero tibio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor? El calor es la energía de tránsito que atraviesa los límites del sistema cuando hay una diferencia de temperatura con el medio ambiente. No recuerdo si yo lo había hablado con ustedes, pero por ejemplo, uno tiende en clima frío a tomar bebidas frías, perdón, calientes, y en clima caliente a tomar bebidas frías. Cuando si realmente uno está muy sofocado, por ejemplo en el calor, lo que debería tomar es un tinto. ¿Por qué? Porque nivela la temperatura del cuerpo con la temperatura del ambiente. ¿Sí? Que hay una menor diferencia. Cuando uno se siente muy sofocado, digamos en clima cálido que está haciendo demasiado calor, lo que ocurre es que el cuerpo de uno está más, tiene menor calor, o sea, está frío, como le dice uno normalmente. Mientras que el ambiente está más caliente. Entonces el ambiente le está inyectando una gran cantidad de calor. Si yo me tomo un tinto, mi temperatura corporal sube y la diferencia con el ambiente va a ser menor, lo que va a hacer que yo sienta menos calor. Entonces realmente si uno tiene mucho calor, mucho sofoco, lo que quería tomarse es una bebida caliente. Lo mismo en el clima frío, ¿no? Aunque lo que uno hace pues es abrigarse porque el cuerpo es capaz de autorregularse. ¿Listo? Entonces, tenemos los límites del sistema, que es este cuadrito rojo, ¿no es cierto? Que ya sabemos que aquí adentro puede haber un equipo o puede haber una serie de equipos allí. El calor que ingresa hacia el sistema es positivo y el calor que sale del sistema es negativo. ¿Por qué? Porque se pierde. ¿Listo? Bien. Hay dos tipos de calor como tal. Hay un calor que se llama calor sensible, que es donde cambia la temperatura. Y aquí ustedes pueden ver la fórmula. Si quieren, desplacen el cuadrito para un lado y pueden ver. Bien. La fórmula es que el calor es igual a la masa por el Cp por el delta de temperatura. Bien. La masa es lo que pesa el cuerpo. 10 kilogramos, 20 kilogramos, etc. El Cp es la calidad, perdón, la capacidad calorífica que tiene el cuerpo. Habíamos hablado en algún momento que porque, digamos, uno se va a comer un croissant y la temperatura del hojaldre está normal, pero uno muerde y digamos que es un croissant de bocadillo y la parte interna del bocadillo está muy caliente. A pesar de que las dos cosas se calentaron en el horno microondas o en la misma estufa, lo que sea, el bocadillo uno tiene la percepción porque se quema de que tiene una mayor temperatura que el hojaldre. Entonces lo que habla allí es la capacidad calorífica de un cuerpo, ¿sí? Ustedes, no sé si han notado, por ejemplo, cuando uno calienta la comida en un horno microondas, dura menos tiempo caliente que si uno la calienta en estufa.
a pesar de que tenga la misma temperatura, al salir del horno microondas y al calentarlo en una estufa, uno va a notar que la comida en un horno microondas se enfría más rápido que la comida en una estufa. Esto ocurre pues porque realmente cómo se sube la temperatura. La temperatura es, ¿cómo funciona un horno microondas? A ver, ¿alguien me puede decir cómo funciona un horno microondas? ¿Cómo calienta? Tenía 17, se perdió uno. ¿Cómo calienta un horno microondas? Por una resistencia, ¿no? Sí, es una barra como de iridio que genera unas ondas que se llaman microondas. Por eso se llama microondas. Es una onda pequeña. ¿Pero qué hace? Calentar. ¿Cómo? ¿No tienen la idea? Ay, pues Transfiere no. calor. Esa microonda, nosotros conocemos el átomo, ¿no? Normalmente como siempre se ha dibujado, que está dentro un núcleo y afuera unos electrones girando, ¿cierto? Lo que hacen esas microondas es que chocan contra los electrones y los agitan. Hacen que estos vibren más rápido. Y al vibrar más rápido, eso es como una cadena. A este lo chocó uno y empieza a agitar el otro átomo. Se llama excitación de los átomos. Entonces le empieza a agitar y al irlo agitando, va agitando al otro y el otro al otro y se forma una cadena donde todos se empujan entre sí, como quien dice, y eso genera que la temperatura suba. Cuando la temperatura está alta, los electrones están más agitados. Cuando la temperatura está baja, los electrones están más lentos. Alta, más agitados, baja, menos agitados. Entonces la microonda lo que hace es que llega y choca contra esos electrones y los excita, los agita. Y el calor hace el mismo efecto. Entra el calor por debajo de la olla y empieza a excitar los átomos que están en la parte inferior y esos transmiten hacia los de arriba y luego se generan corrientes de corrientes calientes y corrientes frías que va haciendo que todo se caliente de forma uniforme. Básicamente, entonces la temperatura aumenta es por la excitación de los electrones. ¿Listo? Entonces, seguimos acá con nuestra formulita. El Cp, entonces, es la capacidad calorífica de un cuerpo. El agua tiene una capacidad calorífica que se encuentra en tablas a una temperatura determinada, ¿sí? Digamos, yo quiero agua a temperatura de 40 grados centígrados, hay un Cp para eso. Quiero vapor a 110 grados centígrados, vapor de agua, hay un Cp para eso que se encuentra en tablas. ¿Listo? Delta de temperatura. El delta de temperatura lo que nos indica es cambio de temperatura, ¿sí? Una temperatura final y una temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Que, por ejemplo, yo voy a calentar agua. Entonces, ¿qué calor requiero para calentar agua? Entonces, lo primero que necesito saber es qué masa de agua voy a calentar, cuál es el Cp del agua y de qué temperatura la voy a llevar. Entonces, supongamos que la voy a llevar de temperatura ambiente 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces, ese delta sería 100 menos 20, sería 80. El Cp del agua es 4.18, si no estoy mal, y vamos a calentar, digamos, 10 kilos de agua. Entonces, allí obtengo yo el calor necesario para calentar esos 10 kilos de agua desde una temperatura de 20 grados hasta una temperatura de 100 grados. ¿Listo? Este es el calor sensible, o sea, el calor cuando cambia la temperatura. ¿Listo? Hay otro que se llama, que es la de abajo, que es el calor latente. Calor latente es cuando cambia de estado la masa que yo calenté. ¿Sí? Por ejemplo, cuando cambio de sólido a líquido, por ejemplo, de hielo me pasa a agua líquida, o de agua líquida me pasa a vapor. Cuando hay ese cambio de estado, cuando se cambia el estado, hay un calor latente. ¿Listo? Ya que es igual ese calor latente, como lo indica esta fórmula, a la masa por el lambda de fusión, evaporación, sublimación, etcétera, ¿sí? Dependiendo del cambio de estado que yo esté buscando y del material que esté buscando, hay un lambda. Por ejemplo, lambda de fusión del oro. O sea, estoy pasando oro de estado sólido a estado líquido, hay un lambda de fusión.
Estoy pasando agua líquida a vapor de agua, entonces hay un lambda de evaporación del agua. ¿Listo? Y esto es por tabla como el CP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Acá lo vemos, esta es la gráfica de calor para el agua. Entonces tenemos acá agua a menos 25 grados centígrados. El agua a menos 25 grados centígrados, ¿en qué estado está? Sólido, ¿no es cierto? Es hielo. Bien. Entonces vamos a llevar agua de menos 25 grados a 0 grados centígrados. ¿Ese es un calor latente o es un calor sensible? Llevar el agua de menos 25 a 0 grados. ¿Es un calor sensible o un calor latente? Sensible. 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 ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura La únicamente. temperatura. Sigue siendo hielo. Lo único es que ya no es hielo a menos 25, sino que es hielo a 0 grados centígrados. ¿Listo? Ahora tenemos esta parte acá, llegó a 0 grados centígrados y en ese momento va a necesitar una cantidad determinada de calor para pasar ese hielo de estado sólido a estado líquido. Líquido, ¿sí? Entonces, ¿eso es un calor qué? Fíjense que no cambia la temperatura, ¿no? La temperatura es lo mismo, lo único que hay es un cambio de estado, que pasa de hielo a agua líquida. ¿Eso es un calor qué? ¿Un calor qué? Latente. 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 Porque no hay cambio de temperatura. El que tiene cambio de temperatura es el sensible. El que no tiene cambio de temperatura y lo que tiene es un cambio de estado, es un calor latente. ¿Listo? Bien. Ahora yo llevo agua de 0 grados centígrados, como está acá, a 100 grados centígrados. ¿Este es un calor sensible o latente? Sensible porque cambia la temperatura. Exacto, y no cambia el estado. Entonces estoy llevando, fíjense que aquí hay un aumento en la temperatura y hay una adición también de calor para poder llevar esa agua de 0 grados a 100 grados. 100 grados. Ahora, tengo un cambio de estado donde el agua líquida me pasa a vapor. La temperatura no cambia. ¿Eso es un calor qué? Latente. 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 Me pasa, fíjense que la temperatura no cambia, pero ya no es vapor, ya no es agua líquida, sino es vapor de agua. ¿Listo? Y finalmente llevo ese vapor de agua de 100 grados a 125 grados, o sea, estoy sobrecalentando el vapor. ¿Eso es un calor sensible o un calor latente? Sensible. Sensible porque hay cambio de temperatura y no hay cambio de Aumenta. estado porque sigue siendo vapor de agua. De agua. Entonces ya entendimos la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. ¿Listo? Sabemos que eso es una fórmula donde utilizamos las masas, donde en una se utiliza el CP y el delta de temperatura, y en el otro se utiliza la masa y el lambda de el cambio de estado. ¿Listo? Bien. Entonces, calor latente es para el agua, por ejemplo. El calor latente, el lambda es este realmente, de fusión, es de 3.34 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Julios, ya sabemos que es una unidad de ¿qué? Temas. Masa es kilogramo. El julio, ¿qué es? Temperatura. No. ¿De fuerza? ¿Cómo? ¿La unidad? Sí, la unidad. El julio es una unidad de ¿qué? Trabajo. Derivada. Fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Es una unidad de derivadas del sistema. ¿Qué es lo primero? Fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que es igual Al trabajo. No. una masa por una aceleración. ¿No es cierto? Ujú. W que es Trabajo. El trabajo que es igual A la fuerza por el desplazamiento. a una fuerza aplicada por una distancia.
una masa, una distancia X. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? El julio. ¿Una unidad de qué? ¿De masa? ¿De qué? De trabajo. O sea, es igual a una fuerza por una distancia, que es igual el julio. ¿A Newton por metro? Fuerza de trabajo. Julio es Newton por metro, ¿no es cierto? La fuerza está en newtons. Yo les pasé el librito, les dije que página 89, ¿verdad? Tenemos página 89. Aquí hay varios términos, ¿no? Lo que estamos hablando es de termodinámica. ¿Por qué? Porque es dinámica de las temperaturas, cambio del calor, transferencia de calor. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. ¿Listo? Todos esos conceptos. Variables extensivas e intensivas. Masas, temperaturas. ¿Qué es la temperatura? ¿En qué escala se mide? Rankine, centígrados, Fahrenheit. También necesitamos energía, calor y trabajo, que son las cantidades como se define la capacidad de transferencia de un sistema. La energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Energía cinética, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿en qué unidades está dado eso? Fíjense, la energía potencial de energía cinética. En julio, ¿no es cierto? O sea que el julio es una unidad de ¿qué? De masa. De Ay. energía potencial, energía cinética. Entonces, Cinética. es una unidad de energía. Potencial y energía cinética. Hay otra cosa que la energía interna, que está relacionada con los constituyentes, es la suma de el movimiento de las moléculas, la energía química, la que almacenan las sustancias y que se libera o se absorbe cuando sucede una reacción química, es decir, cuando una reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no es cierto? Entonces allí también genera una reacción de trabajo. Y tenemos el trabajo que se define en mecánica como la aplicación de una fuerza a través de una distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Y las unidades en que está son en qué? Julio. En julio. Es decir que el trabajo es una energía, ¿no es cierto? Listo. Bueno, seguimos allí. Calor. ¿El calor en qué unidades está dado? En julio. Acá me dice, miren, la unidad de medida del calor es el Sistema Internacional de Unidades, es la misma que la de la energía y el trabajo, el julio. Otra unidad muy utilizada es la caloría. Y otra unidad muy utilizada son los BTU. El BTU es una unidad inglesa. ¿Listo? Un BTU es una libra pie. Una kilocaloría son 4.185 julios. ¿Listo? Potencia. La potencia es un trabajo igual al trabajo sobre, eso de abajo es tiempo. ¿Listo? ¿Es Entonces qué? ya hablamos ahí de sacar. Se cierra, abro otro link. ¿Listo?
La potencia es igual al trabajo sobre qué? El Sobre el tiempo. tiempo. Ah, ok. Una de las unidades más usadas entonces es el vatio, el kilovatio o el horsepower, el HP, caballos de fuerza. ¿Listo? Procesos. Si una o más variable que determina el estado de la sustancia cambian, ha ocurrido un proceso. En general los procesos, Ahora aquí viene lo importante. Si un proceso ocurre sin cambio de presión, se dice que es isobárico. O sea, presión, no hay cambio de presión, es isobárico. Si el volumen permanece constante, es isocórico. Si la temperatura es la que no cambia, es isotérmico. Y si no cambia el contenido de la energía, es isoentálpico. ¿Listo? Los conceptos para que los tengamos claros. Bien. Sigamos con nuestra presentación. Entonces acá hay un calor latente para el agua. Calor latente de evaporación. Que es 2.272 por 10 a la 6 julios sobre kilogramo. Entonces si vemos el lambda de fusión, no es el mismo lambda de evaporación. Y lo veíamos en la gráfica, ¿no es cierto? Fíjense que aquí la cantidad de calor que requiere es menor que la cantidad de calor que requiere acá. ¿Sí? ¿Sí están viendo el puntero? Sí. Listo. Es decir, el calor que se requiere para la fusión del hielo en agua es menor que la cantidad de calor que se requiere para pasar agua líquida a agua a vapor. Eso lo vemos acá en el lambda, ¿no es cierto? Es mucho más grande, o sea, tiene un 0 de más el lambda de evaporación comparado con el lambda de fusión, porque este es por 10 a la 5 y este es por 10 a la 6. ¿Listo? Trabajo, entonces energía de tránsito que aparece en los límites del sistema y que puede emplearse de alguna forma real o imaginaria para levantar un peso en el exterior, medio ambiente. El trabajo que ingresa al sistema es negativo y el trabajo que sale del sistema es positivo. ¿Cómo era en el calor? ¿Se acuerdan? ¿Al revés? El calor que ingresa es positivo y el calor que sale es negativo. Negativo. Porque el calor se perdía. En el trabajo, el que ingresa es negativo. ¿Por qué? Eso es como, por ejemplo, si yo tengo una mezcladora y coloco un motor para mover el aspa de la mezcladora. Estoy consumiendo energía eléctrica, ¿no es cierto? Ahora, el calor que me sale a mí del sistema me está generando energía. Por ejemplo, eso es lo que hace una termoeléctrica. El vapor hace girar unas aspas y esas aspas se convierten en un trabajo. Y eso hace girar un eje y un inductor y genera la corriente eléctrica. Entonces, trabajo que ingresa es negativo y trabajo que sale es positivo. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las integrales? Bueno. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que hablábamos ahorita. Proceso isobárico, presión constante. Proceso isotérmico, presión y volumen constante. Proceso diabático, presión y volumen elevado a es igual constante. Politrópico, presión y volumen elevado a la n es constante. Primera ley de la termodinámica. Si un sistema se somete a cualquier transformación cíclica, el trabajo producido en el medio ambiente es igual al calor que fluye desde el medio ambiente. Entonces, esa fue el esquema que ven aquí a la izquierda fue la primera máquina de vapor. Ese fue el principio para los trenes de carga. Entonces, ¿qué era? Abajo colocaban una llama, aquí adentro estaba en un sistema completamente cerrado, agua, que salía por estos tubos en una esfera que tenían una salida hacia un lado y otra salida hacia otro. El escape de vapor hacía que esta esfera girara de forma continua y entre más temperatura, pues a mayor velocidad. Ese fue el principio que utilizaron para mover los trenes de carga y lo que generó el inicio del medio de transporte. Aquí a este lado vemos un motor de 2 tiempos, que es como el de una motocicleta, donde este es el émbolo del pistón, que está moviéndose acá. Esas son las válvulas de ingreso y de salida del combustible. ¿Listo? Cuando hablamos de 4 tiempos, ya la cosa es diferente porque todo ingresa por un solo lado. ¿Listo? Pero entonces ese es el aprovechamiento que se le da a las conversiones térmicas. Se pueden convertir en movimientos mecánicos. Y los movimientos mecánicos se pueden convertir en energía eléctrica.
Bien. Entonces la energía es una propiedad. Cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. ¿Listo? Ese es un resumen largo, porque realmente porque aquí le falta la energía le falta la energía potencial, la energía cinética y la energía interna. Voy a mostrarles otro documento. Bien. ¿Dónde está? Bueno, acá tenemos otra consideración importante. Ecuación general con masas. El calor cedido es igual al calor tomado. ¿Listo? La sumatoria de los calores que se ceden son iguales a la sumatoria de los calores que se toman. ¿Listo? El calor cedido, ¿cómo era? ¿Qué símbolo era? Negativo, ¿verdad? Y el calor tomado, positivo. Positivo. ¿En qué me cambia eso? ¿Se acuerdan del calor sensible? ¿A qué es igual la fórmula? Q igual a M por Cp por el delta de T. Y el delta de T a qué era igual a la temperatura final menos la temperatura Inicial. inicial. ¿Listo? Si yo estoy cediendo calor, ¿qué temperatura es mayor? ¿La final o la inicial? Al final. Si estoy cediendo calor, o sea, yo estaba a 40 grados y ahora estoy a 30. ¿Qué temperatura es mayor? ¿La inicial o la final? La inicial. La inicial. ¿Por qué? Porque lo estoy perdiendo. Entonces quiere decir que para cuando el calor se ha cedido, la fórmula va a ser que Q es igual a la masa por el Cp por la temperatura inicial menos la temperatura final. Cuando el calor es tomado, entonces sí queda como la fórmula estaba normalmente. La masa por el Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Energía es aquello que puede producir cambios en la materia. Un cuerpo no tiene calor. Bien. Balance de energía, entonces. Energía que ingresa con la masa. Energía que sale con la masa. Energía que ingresa o sale como trabajo. Y energía que ingresa o sale como calor. Este es el sistema global del balance de energía. ¿Qué energía entra con la masa? Hay una energía que es la energía interna. Es decir, si yo tengo 10 kilogramos de carbón, no es lo mismo si tengo 10 kilogramos de algodón, en términos de energía, ¿no es cierto? Porque si yo quemo carbón, me va a liberar muchísimo más energía que si quemo algodón.